Muy buenos días. La Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de la Función Pública y la International Chamber of Commerce ICC México les dan la más cordial bienvenida al foro Programas de Cumplimiento, Combatir la Corrupción y las Prácticas Anticompetitivas, Responsabilidad Compartida entre Autoridades y Empresas. Para comenzar con este foro, les pido a todos ocupar sus asientos para escuchar un mensaje importante en materia de protección civil a cargo de la Brigada Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por favor, Enrique. Buenos días a todos. La Coordinación de Protección Civil de la COFESE les da una cordial bienvenida. Primero deseo que más o menos ubiquemos todos en donde nos encontramos. Estamos en el piso 14 de la Torre Ananta, en el auditorio. Para su ubicación, en el piso hay dos escaleras de emergencia, una en el ala poniente y la otra en el ala sur. Es muy importante que ubiquemos las rutas de evacuación. El edificio cuenta con sistema de alertamiento sísmico y con sistema de alarma contra incendio. Para su conocimiento, el día de hoy no está programado ningún tipo de simulacro. En caso de que la autoridad emitiera un alertamiento sísmico durante el evento, tenemos que hacer procedimiento de repliegue a las zonas de menor riesgo. Las zonas de menor riesgo se encuentran en las columnas que están en la parte anterior y a la salida del auditorio hay dos columnas y el lobby de elevadores. Lo que vamos a hacer es que el auditorio lo vamos a dividir en 4 cuadrantes, los 2 cuadrantes en la parte posterior y el cuadrante en la parte anterior que está junto a las salidas, van a salir del auditorio y van a ocupar las columnas y el lobby de elevadores. Esas son las áreas de menor riesgo que tenemos aquí en este piso. El cuadrante que está en la parte anterior, de su lado derecho, se queda en el auditorio y ocupa las paredes y las columnas alejándose de los cristales. En caso de un incendio, la evacuación se realiza de forma inmediata, siguiendo las indicaciones de los brigadistas. En este caso, los 2 cuadrantes que se encuentran a su mano derecha van a evacuar por el ala poniente, por la escalera de emergencia del ala poniente, que está hacia su lado derecho, ahí la pueden observar, y los 2 cuadrantes que se encuentran hacia su mano izquierda evacuarían por la escalera de emergencia del ala sur, que se encuentra saliendo del auditorio siguiendo la ruta de evacuación. Una vez llegando a la planta baja, solo habría que seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los brigadistas. El punto de reunión se encuentra en el parque que está pasando la calle Andrea del Castaño. Ahí sería el punto de reunión en caso de que hubiera una emergencia y se tuviera que hacer una evacuación. Si hay alguna urgencia médica, únicamente tienen que notificar a los brigadistas de protección civil o personal de seguridad. Por su atención, gracias. Muchas gracias, Enrique. Recibamos ahora a nuestro panel inaugural, conformado por la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la COFESE, y la maestra María Fernanda Garza Merodio, presidenta de la ICC México. Escucharemos ahora las palabras de la comisionada presidenta de la COFESE, maestra Alejandra Palacios Prieto. Muchas gracias, David. Doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, es un honor para nosotros estar aquí con usted y con su equipo. Licenciada María Fernanda Garza Merodio, presidenta del International Chamber of Commerce, bienvenida a la comisión. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No es nuevo decir que en México es reiterada la cobertura mediática que da cuenta de procedimientos de contratación pública dirigidos y corrompidos en todos los órdenes de gobierno, derivado de la complicidad entre empresas y servidores públicos o producto de pactos ilegales entre proveedores para no competir entre sí con el fin de repartirse los contratos del gobierno. Así, la corrupción y la falta de competencia se retroalimentan. Cuando una empresa obtiene ventajas derivadas de actos de corrupción, genera ganancias extraordinarias, ganancias que en otras circunstancias no obtendría, lo que le permite hacia adelante el pago de más sobornos.
Este círculo vicioso de corrupción, a su vez, puede llegar a generar un efecto permanente de falta de competencia en el mercado, porque el crecimiento de esta empresa corrupta está dada por su capacidad para ganar contratos públicos por medio de actos de corrupción y no por su eficiencia, poniendo en riesgo la permanencia de otras empresas competidoras que, aun siendo más eficientes, deben dejar el mercado porque no logran la escala suficiente para permanecer en él. De esta forma, aquella empresa que en un principio surgió y creció por medio de vender de manera deshonesta al gobierno, en el mediano plazo acaba quedándose con todo el mercado, y muchas veces no solo el mercado público, sino también en el sector privado. En este sentido, inyectar competencia y hacerla prevalecer en los procesos de compra gubernamental es una estrategia fundamental para combatir la corrupción. Por eso, desde hace mucho tiempo en la Comisión decimos que la política antimonopolios y la política anticorrupción son políticas públicas hermanas. De nuestra parte, el combate a la colusión en las contrataciones públicas es y seguirá siendo una línea prioritaria de trabajo. Recientemente hemos sancionado importantes casos de colusión en licitaciones del gobierno en los mercados de guantes de látex, condones, sondas, cepillos dentales y servicios de monitoreo de medios. Tenemos en análisis casos en los mercados de medicamentos, estudios de laboratorio y banco de sangre, bonos de gobierno, entre otros. Con base en nuestra experiencia, en la COFESE hemos identificado ciertos patrones de comportamiento entre quienes se coluden, y en la medida en que trabajemos la Secretaría de la Función Pública y nosotros en esta lucha en contra de la corrupción, podemos desterrar este tipo de patrones, y me permito señalar dos de ellos que son muy claros. El primero, cuando las grandes empresas que ya participan en una licitación observan la posibilidad de entrada de nuevos competidores, los llaman y los sientan a negociar la repartición de contratos. Por ejemplo, tú te quedas con el 80, yo me quedo con el 20 y ahí nos vamos. Así garantizan una cuota de mercado, no del 100%, pero suficientemente amplia para ser los dominantes en el mercado, y evitan entrar en una guerra de precios con quienes pudieran entrar al mercado. Una guerra de precios obviamente es mala para ellos, pero es muy buena para el erario público. Y con ello eliminan la posibilidad de que los grandes, como ya dije, pierdan sus porcentajes de mercado. Las empresas entrantes, en ocasiones, tienen incentivos a sentarse a negociar estos acuerdos, pues aseguran ganancias sin asumir los costos naturales de entrar a un mercado, como sacrificar precio mientras se hacen de una reputación. El segundo modus operandi refiere a la apertura de varias empresas en un mismo ramo, pero que forman parte de un solo grupo de interés económico. Es decir, crean empresas a nombre del cónyuge, hijos o familiares, comparten oficinas, comparten domicilio legal o representantes, y así generan la ilusión de competencia en los estudios de mercado realizados por el gobierno, aunque en realidad son lo mismo. Como ya mencioné, estos patrones se pueden corregir si trabajamos conjuntamente la Autoridad de Competencia, las autoridades convocantes, la Secretaría de la Función Pública y también las empresas que en su gran mayoría tienen ganas de cumplir la ley y de perfeccionar sus prácticas comerciales para que así sea. En México, según un estudio realizado por McKinsey, 9 de cada 10 ejecutivos de empresa conoce el concepto de conducta monopólica, conducta anticompetitiva, y está consciente de las facultades que tiene COFESE para investigarlas y sancionarlas. No obstante, el 90% también declara tener un conocimiento limitado o nulo sobre la ley de competencia, sus derechos y sus obligaciones. Esto muestra que existe un área de oportunidad enorme para promover la generación de programas de cumplimiento empresarial en esta materia. Por eso, hoy vamos a poner a su disposición una versión actualizada del documento Recomendaciones para cumplir con la Ley Federal de Competencia, esperando que sea de utilidad para las empresas, los abogados y los consultores especializados para construir acciones efectivas para promover la observancia de la ley. Financiar desde las empresas el diseño y ejecución de programas de cumplimiento en la materia de competencia y también anticorrupción, me parece que es una muy buena inversión, no solo porque les evita a estas empresas litigios y sanciones, ambos procesos muy costosos, sino también porque permite a las empresas competir agresivamente en los mercados con la certeza de que están actuando dentro del marco de la ley. Más aún, debido a que las prácticas anticompetitivas y los actos de corrupción, en particular en la contratación pública,
comprometen el uso eficiente de los recursos públicos en detrimento del cumplimiento de las funciones del gobierno y de la prestación de servicios para las familias mexicanas, actuar de manera ética en la adjudicación de este tipo de contratos debe ser un valor empresarial. Es decir, existe un elemento ético en el desarrollo de programas de cumplimiento para la normativa de corrupción y para la normativa de competencia. Finalmente, comentar que las sanciones que hemos impuesto en estos años por casos relacionados con contratación pública solo han involucrado al sector privado. Esto porque nuestro mandato es sancionar a empresas que compiten entre sí. Idealmente, estos casos también deberían de ser revisados por la Secretaría de la Función Pública para determinar si en ellos, además de las empresas, participaron funcionarios públicos como parte de una red de corrupción público-privada. Por eso, la coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Competencia es fundamental. De ahí la importancia del convenio que en unos minutos firmaremos la secretaria y yo. Y aprovecho para agradecer la enorme disposición de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones y de la Dirección General de Controversias y Sanciones en la Contratación Pública de la Secretaría de la Función Pública para que trabajemos de manera conjunta con ellos y con las áreas de investigación en la COFESE para ir atajando estos temas que ya comento. En este convenio establecemos líneas de coordinación y de cooperación para intercambiar experiencias e información sobre expedientes concretos, para que en el ámbito de nuestras respectivas competencias identifiquemos, investiguemos y en su caso sancionemos tanto faltas administrativas cometidas por parte de servidores públicos como de particulares, así como infracciones a las leyes en materia de contratación pública y de competencia económica. Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas es una responsabilidad compartida entre autoridades y empresas. Ojalá que de la discusión de hoy, surjan importantes propuestas e ideas para que todos asumamos efectivamente este compromiso, que México mucho lo necesita. Muchas gracias a todos. Para la International Chamber of Commerce México, siempre es un honor colaborar y trabajar con las instituciones aquí representadas que buscan, como nosotros, abonar al desarrollo y a la prosperidad de México a través de su labor regulatoria. ICC México representa y apoya a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e internacional con el fin de impulsar crecimiento económico, la apertura comercial y alertar la inversión a nuestro país e incidir así en el progreso de México. Nuestro objetivo central es colaborar para lograr una nación más justa, más próspera, competitiva e incluyente, para que las personas y las empresas puedan desarrollar todo su potencial. Sabemos que para lograrlo, la colaboración institucional se vuelve especialmente relevante, pues hoy más que nunca los mexicanos estamos demandando un combate frontal a la corrupción que afecta a cada uno de los espacios productivos de nuestro país, entorpeciendo el crecimiento económico y el óptimo desarrollo de los mexicanos. Siendo que los actos de corrupción otorgan ventajas injustas y desvían los recursos económicos de sus objetivos legítimos, causando daños que merman a la competencia y que ciertos actos de corrupción constituyen por sí mismos conductas anticompetitivas o pueden concurrir con estas, sin duda creemos que las leyes de competencia económica son herramientas eficaces y eficientes para combatir la corrupción y sobre todo para reparar los daños causados. No existe duda de que la corrupción es la antítesis de la honestidad, por lo que recurrir a estas prácticas para obtener una ventaja injusta vulnera la competencia leal, distorsionando los mercados y atentando contra la eficiencia económica y el bienestar general. Por esta razón, en ICC México aplaudimos la labor de la COFESE, pues sin duda sus acciones abonan a construir un terreno sano para el desarrollo del país y aprovechar los círculos virtuosos que genera la competencia, velando así por los consumidores y por la sana competencia entre las empresas, ofreciendo un terreno de juego parejo e incentivando la producción y la innovación, motores que sin duda impulsan la prosperidad del país.
No hay duda que al incentivar la competencia se fortalecen las condiciones para transitar de una sociedad de privilegios a una de oportunidades y derechos, exigencia más que válida de todos los mexicanos. En ICC México comprendemos bien esta exigencia ciudadana sobre la imperante necesidad de erradicar la corrupción, problema que por tanto tiempo ha lacerado a nuestra nación, y somos conscientes también de que esta no es una lucha exclusiva del Gobierno de México, no es una lucha que puedan enfrentar solos. Necesitamos unir esfuerzos, sector público y privado y sociedad civil para lograr resultados efectivos, duraderos y que beneficien por igual a todos los ciudadanos de nuestro país. Es por eso que nuestra labor desde hace un centenario ha estado y estará siempre comprometida con crear y compartir reglas creadas por y para las empresas que fomentan las mejores prácticas internacionales, la integridad en los negocios y el cumplimiento con la ley. Específicamente en el ámbito del combate a la corrupción, desde los años 70 del siglo pasado, hemos asumido que el sector privado somos parte del problema y también somos parte de la solución. Por ello, desde hace más de 40 años nos hemos dado a la tarea de crear herramientas que promuevan el compromiso de las empresas con la integridad y el cumplimiento de la ley en cualquier mercado en el que se opere. Por medio de herramientas como el Compendio de Integridad Empresarial, la Guía sobre Conflictos de Intereses para las Empresas, las reglas de conducta para el combate a la extorsión y el soborno, el kit de cumplimiento para monopolios y el manual de combate a la corrupción. Entre muchas otras, hemos delineado nuestras prácticas de cómo deben conducirse las empresas en todos los países en los que operan. Todo esto lo hacemos porque estamos convencidos de que si queremos empresas que generen riqueza y valor, tenemos que asumir nuestra responsabilidad interna de combatir la corrupción. Nos interesa que las empresas en México cuenten con los conocimientos necesarios para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los retos que el entorno internacional puede presentarles. Sin embargo, esto tiene que ser siempre en total integridad y apego a la ley. En conformidad con estas creencias, ICC, como la organización mundial que reúne a más de 45 millones de empresas de todos los sectores y en todos los rincones del mundo, se mantiene firme en su compromiso de contribuir al progreso y a la prosperidad de México a través de todas las acciones que realizamos. Al igual que nuestros fundadores hace 100 años, en la actualidad seguimos creyendo que la promoción de la paz a través del fomento al comercio y la inversión tienen que ir acompañados de una conducta empresarial responsable e íntegra, comprometida con el desarrollo de los países y de las sociedades y que garantice un crecimiento económico sostenido del que puedan disfrutar todas las personas en todas partes y en todo momento. Por ello, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia Económica les refrendamos nuestro apoyo e interés en colaborar con ustedes en la promoción de una cultura de integridad y en el fomento de una competencia leal y justa. Esperamos que el ejercicio que hoy realizamos sea provechoso y nos ayude a todos a encontrar las mejores maneras en que podamos jugar un papel más activo en la construcción de la paz, la prosperidad y la integridad que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de la ICC México. Invitamos ahora a la secretaria de la Función Pública, doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a dirigirnos su mensaje. Muy buenos días a todos, muchas gracias.
maestra Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, un gusto estar en su casa hoy y volverla a saludar de nuevo. Gracias por la invitación, es una honra. Maestra María Fernanda Garza, presidente de la Cámara Internacional de Comercio en México, qué gusto también volver a saludarla. Gracias también por su participación en la presentación de nuestro padrón de integridad empresarial. Aprovecho para saludar a los miembros de mi equipo que hoy me acompañan, les agradezco mucho la presencia acompañándonos para este acto histórico, en particular a nuestra subsecretaria de la Función Pública, la maestra Tania de la Paz Pérez Farca, desde luego a nuestro titular de la Unidad de Ética y Conflictos de Interés, el doctor Mejía Alcántara, nuestra directora de Controversias y Sanciones de la Secretaría de la Función Pública, la maestra Guadalupe Vargas, y desde luego, si no la ubico, pero estaba confirmada, nuestra directora general de Controversias y Sanciones, la maestra Laura Berenice Sámano. La política anticorrupción y la política de competencia están íntimamente ligadas. Los monopolios permiten una concentración excesiva del poder económico a costa del bienestar de los consumidores y, sobre todo, crean grandes incentivos para capturar el poder público, para mantener sus privilegios y dominar ilegítimamente. Dado que los monopolios y los oligopolios necesitan mantener un status quo para sus operaciones, esperan que los gobiernos brinden protección a través de la ley o la regulación. Así es como se crean las relaciones de complicidad entre sectores público y privado que afectan la economía y fomentan un ciclo vicioso de corrupción. La protección conduce a un mercado poco competitivo, donde los cárteles buscan impedir la entrada de nuevos competidores en el mercado. El costo de esos privilegios, como el de la corrupción, lo pagamos todos los ciudadanos. En México, los precios en alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte, por ejemplo, son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia. Los hogares mexicanos pierden en promedio casi 17% de sus ingresos por la concentración de los mercados. Pero al igual que la corrupción, también este problema afecta a los que menos tienen, los más vulnerables. El 10% de las familias con menores ingresos pierden 4.4 veces el ingreso que las familias con el 10% de los recursos en nuestro país. En los estados del sureste del país también la pérdida se acentúa y la merma al bienestar es de 47% mayor que en las entidades del norte. Es impostergable por ello que se fortalezca la política de competencia, de competitividad, que se separen de manera tajante los intereses públicos y privados y que las empresas crezcan porque aumenta a ellos su competitividad, su productividad y no porque se les concedan privilegios para mantener este dominio en el mercado. Y precisamente por eso me da mucho gusto que hoy firmemos un convenio de colaboración entre la Función Pública y la COFECE. Con este instrumento vamos a trabajar de cerca para que la COFECE pueda reportarnos en tiempo sus investigaciones en materia de competencia y para que podamos investigar y sancionar también a quienes se coluden en contrataciones públicas. Vamos además a compartir experiencias para enriquecer nuestra capacidad de identificar actos de colusión en las compras públicas, donde no solo se afecte la estabilidad, la inclusión y la equidad del mercado, sino que también se atenta contra la eficiencia del gasto público, lo cual debe priorizar evidentemente el bienestar de la sociedad. Concretamente, la COFECE y la Secretaría de la Función Pública organizaremos capacitaciones conjuntas para mejorar nuestras capacidades de investigación de particulares que se coludan para afectar el interés público. Vamos además a colaborar en la realización de investigaciones conjuntas para ser más efectivos y cerrar las puertas a la impunidad. Estoy convencida de que el combate a la corrupción pasa por eliminar la concentración y el abuso de poder,
así como terminar con la impunidad, hermana siamesa de la corrupción. Por eso, en lo que va de nuestra administración, la nueva función pública ya ha sancionado a 136 empresas, inhabilitado a más de una centena y establecido multas por más de 1.400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación y asignación de contratos en compras públicas. En 7 meses hemos iniciado centralmente más del doble de las investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado. La confianza ciudadana se ha reflejado en esta nueva función pública con un incremento de 40% en las denuncias por faltas administrativas o hechos de corrupción. Además de que, como todo mundo sabe, ya contamos con un programa piloto de denunciantes alertadores internos de la corrupción. La Secretaría impuso sanciones a más de 1.400 servidores públicos. A diferencia del pasado, hoy se investigan faltas graves y de funcionarios de alto nivel. La semana pasada, además, lanzamos el Padrón de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública. Esta nueva plataforma, que se suma a los proyectos para democratizar las tecnologías, nos va a permitir reconocer a las empresas que tienen un comportamiento ético, que cumplen con la ley, pero que dan un paso más, que no recurren a sobornos, que no promueven decisiones públicas contaminadas por intereses particulares y que abren sendas para la denuncia, para la protección de la denuncia y para estándares éticos aún más altos. Necesitamos promover una nueva ética pública y eso implica la colaboración de todos. Por eso hemos hecho un llamado al sector empresarial, que ha respondido prontamente con civilidad y compromiso para promover la cultura de la integridad, la ética pública y la transparencia en su gestión. Señoras y señores, estoy convencida de que lograr la integridad en nuestra vida pública, económica y social es una tarea que efectivamente nos convoca a todos. Por eso, la Secretaría de la Función Pública sigue sumando esfuerzos, uniendo voluntades con el resto de los poderes públicos, los organismos autónomos como la COFESE y sobre todo con la sociedad. Nuestro objetivo es ciudadanizar el combate a la corrupción y a la impunidad, promover la participación ciudadana en el control y vigilancia del gobierno, así como democratizar las tecnologías para ponerlas al servicio del desarrollo y del bienestar. Por eso trabajamos en nuestra Secretaría de la Función Pública y, como dice el señor Presidente de la República, no es por presumir, pero somos gente de palabra y estamos cumpliendo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. A continuación, atestiguaremos la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y la COFESE, representadas por sus titulares, la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros y la maestra Alejandra Palacios Prieto.